Hola, me llamo Nanu Serey. Soy psicóloga y hace un par de años descubrí que era medium. En este podcast vamos a hablar de diferentes temáticas espirituales, pero principalmente sobre la mediumnidad. ¿Me acompañan? Bienvenidos. Hoy te invito a pensar algunas de las siguientes preguntas. ¿Cómo funciona la comunicación con el otro lado? ¿Es siempre igual la manera en que recibimos información? Para eso, a lo largo de este capítulo, te voy a ir contando mis experiencias y conclusiones para que luego vos puedas sacar las tuyas. ¿Arrancamos? Ni bien sospeché que era medium, comencé a ponerlo a prueba. Mi parte racional necesitaba entender qué era lo que me pasaba. Entonces, lo que busqué desde un principio fue encontrarle cierta lógica para diseñar una metodología que me ayudara a entender cómo recibía esa información. Un toque racional, ¿no? Al principio no fue fácil, no tenía muchas coordenadas y la información que me bajaba era muy intensa y de golpe. Se sentía en el cuerpo y tenía, digamos, mucha velocidad. Algo se me había abierto y no sabía cómo funcionaba ni cómo manejarlo. ¿Me estaba volviendo loca? ¿Era algo orgánico? ¿Cómo lo controlaba? Para poner un ejemplo, era como estar escuchando muchas canciones al mismo tiempo dentro de mi cabeza. Era como tener una hipersensibilidad. Podía recibir información muy precisa, pero ¿de dónde venía esa data? ¿Dónde empezaban mis pensamientos y cuándo era mi imaginación? ¿Cómo lo acotaba? Como una canilla de agua que se abre al máximo de su capacidad, esa información era difícil de cerrar. No tenía cómo hacerlo, aunque sea un poco. Con el tiempo empecé a entender cierta lógica con el otro lado. Por ejemplo, cómo cerrar el canal o cómo acotarlos. Empecé a percibir que ellos me entendían cuando les hablaba. Entonces no era solo una receptora de información, era un diálogo entre nosotros. Cuando cenábamos con mi marido, yo le decía, tengo a alguien parado al lado mío. No sé quién es, no sé qué quiere. Con el tiempo mi marido se acostumbró a esos comentarios y yo me acostumbré a comer acompañada de otros seres. Sin embargo, uno puede transformarse, pero no pierde todas sus mañas, así que empecé como a limitarlos y a ordenarlos. A ver, estoy comiendo, vení más tarde, me estoy bañando afuera, porque no sabía si me veían, así que por las dudas, afuera del baño. Cuando comencé a dialogar con ellos, empecé a preguntar cuántas cosas se me ocurrió de mi vida, de mi familia, del universo. Realmente ahora pienso que debería haber anotado muchas más cosas y esas respuestas, porque muchas de ellas eran sumamente interesantes. A mi favor, tenía mucha curiosidad y tampoco terminaba de creerme del todo esta información que me llegaba. Lo que me empezó a pasar fue que al poder hablar con ellos, lo incorporé a mi vida cotidiana y dialogaba de todo lo que se me ocurría. Como no tenía nadie que me enseñara sobre el tema, simplemente, y como suelo hacer en mi vida cotidiana, empecé a hablarles. Sin rituales de apertura o de cierre, sin cosas solemnes, sin protección o cosas de ese estilo. No saber nada del tema me salvó, porque lo volvió simple. Así soy yo, puedo hablar con mi jefe o con el director del hospital sin mucho preámbulo ni protocolo, siempre con respeto, pero soy muy simple en la manera en que me comunico con los demás. Así también lo hice con el otro lado. Mi nuevo desafío personal empezó a ser mejorar esa comunicación y que sea cada vez más clara, precisa y transparente. Los que me conocen saben que cuando se me pone algo en la cabeza no paro, así que la única forma de hacerlo era hablar y hablar con ellos para entender la comunicación. Mi conclusión fue más práctica, más fácil debe ser, pues así suele ser con cualquier otra habilidad. Hablando hace poco con Eva Marchand, que es una medium chilena, profesora de otros mediums, una medium con mucha experiencia y recorrido, me dijo algo muy
muy hermoso y que me gustaría regalárselos a ustedes. Me dijo que para mejorar el canal de comunicación hay que conocerse más a uno mismo. Y eso me pareció súper interesante, porque mientras más entendemos cómo sentimos, pensamos o nos planteamos y reconocemos aquellas cosas en las que creemos, más sencillo es poder hablar con el otro lado de una forma más auténtica y más fácil. Como dije antes, quizás ese fue mi golpe de suerte, no tener maestros que me adoctrinaran y me limitaran en la forma de conectar. Al buscar mi forma o simplemente ser yo misma con ellos, no tuve límites para explorar. A ver, tampoco fue todo color de rosa. Obviamente una guía me hubiese venido bastante bien, así que cuando lo sentí, lo fui a buscar con mediums que me generaron confianza y respeto. Siento que aprender y tomar herramientas de aquellos que nos parezcan buenos maestros también es fundamental. Y luego cuestionar lo aprendido, mirarlo de un lado, darlo vuelta, girarlo e integrarlo, para hacerlo propio. Y ese poder rever lo aprendido conlleva ponerlo en práctica. Eso nos ayuda a ejercitar ese músculo de mediumnidad, ese canal, una y otra vez. Siento que todos podemos conectar o tener mínimamente una experiencia de este tipo. Y si uno lo ejercita, creo que tiene mayor capacidad para abrirlo. Cada uno encontrará su herramienta. Algunos pueden sentirse más cómodos con registros akáshicos, usando un péndulo, unas cartas de tarot. Quizás no sea específicamente mi caso, soy muy racional y no soy excesivamente esotérica. Pero soy muy respetuosa con las herramientas que cada uno elija, porque siento que todas son formas de comunicarse. Lo importante es que encuentres la tuya y que sepas que puede ir cambiando a lo largo de tu vida, porque nosotros cambiamos y vamos necesitando distintas formas de expresarnos y comunicarnos con el entorno que nos rodea. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es siempre igual la manera en que nos comunicamos? Como cualquier vínculo, no importa si es en este plano o en el otro, ninguna comunicación es la misma. Es decir, no nos comunicamos igual con un hijo, con un hermano, un amigo o un vecino. Por lo tanto, cuando uno establece una conexión con el otro lado, también ese vínculo cambia. Hay sesiones en las que la información que recibo es más desde un canal visual, me muestran imágenes, veo historias. En otras experiencias tengo más sensaciones en el cuerpo, emociones. Por ejemplo, dolores en zonas específicas de mi cuerpo que me dicen, por ejemplo, cómo murió la persona. Y otras veces los escucho, me dictan y puedo escribir muchísimas hojas sobre sus anécdotas y relatos. Aún sigo buscando explicación sobre este cambio de comunicación. Quizás me lleve toda la vida encontrarle alguna lógica de por qué algunas conciencias se comunican más desde un canal específico. Tengo teorías, muchas sobre este punto. Para cerrar, los invito a pensar la mediumnidad como algo que puede integrarse de manera cotidiana en la vida de uno mismo. Para mí lo más importante tiene que ver con compartir estas experiencias y sacarle el peso negativo, o su polo opuesto, la superioridad. Es decir, pensarlo como si uno tuviese un superpoder. No creo que lo sea. Quizás por estadística es verdad que hay pocas personas que dicen tener esta habilidad desarrollada. Pero ahí también pienso en los cantantes, jugadores de fútbol, artistas, abogados, no sé, imaginen el oficio o la profesión que más les guste. Y también uno ve que hay una facilidad en la persona, que lo usan en su lugar de trabajo. Quizá a mí simplemente me tocó esta habilidad distinta de apertura. Entonces mi idea es acercarle a ustedes una mediumnidad más cotidiana, menos subida a un pedestal o a un podio de grandeza. Es decir, no buscar gurús, sino por el contrario, cuestionarlos y vivenciar estas cosas uno mismo. Así que te invito a pensar cómo te comunicas vos, qué herramientas tenés ganas de aprender, cuáles te resuenan y cuáles no. Para cerrar, te invito a pensar qué es para vos conectar con el otro lado. Dejamos acá, nos encontramos la próxima.
Escuchaste este podcast que lleva mi nombre. Te espero en el próximo episodio para seguir sumergiéndonos juntos en el mundo de la mediumnidad. Suscríbete al podcast para recibir novedades y me encontrás también en Instagram y en TikTok como Nanu Srey. Muchas gracias por estar del otro lado.